Hombre, ahí estáis de nuevo. Pues bueno, como en el vídeo de la semana pasada hablamos de la economía circular, hoy trataremos otro tema económico que es la economía colaborativa, que es hoy en día trending topic, se está hablando mucho y están saliendo muchas nuevas plataformas e iniciativas, startups, proyectos dentro de las empresas, un poco con modelos de este tipo. Entonces vamos a explicar un poco qué es. La economía colaborativa se define como el consumo colaborativo, o sea, se define, perdón, como una interacción entre dos o más sujetos a través de medios digitalizados o no, los que se satisface una necesidad no necesariamente real a una o más personas. Entonces, existen varios tipos de relaciones según las necesidades y el producto en cuestión. Entonces, el primer tipo de economía colaborativa es lo muy conocido, es el consumo colaborativo, que esto se trata de unas dinámicas peer-to-peer en las que dos personas se ponen en contacto para intercambiar bienes o artículos. Luego también tenemos el conocimiento abierto, que estos son todas aquellas modalidades que promueven la difusión del conocimiento sin barreras legales o administrativas. Pueden presentarse en el día a día a través de plataformas informáticas a las que acuden usuarios con necesidades. Por otro lado tenemos la producción colaborativa, que se trata de redes de interacción digital que promueven la difusión de proyectos o servicios de todo tipo. La diferencia con los modelos anteriores es que lo que se ofrece también se produce en el seno de esas células. Y por último tenemos las finanzas colaborativas, que estos son ejemplos de estos son los microcréditos, los préstamos, ahorros, donaciones y vías de financiación siguiendo modelos colaborativos. El ejemplo más conocido por todos es el crowdfunding, que esto es que mucha gente puede acceder a financiar un proyecto eh, y eso. Entre los beneficios de la economía colaborativa destacan 5. El primero es el ahorro para el usuario. Al final, la mayoría de productos y servicios que se ofrecen a través de estas plataformas tienen precios módicos o incluso simbólicos. Por otro lado, tenemos el desarrollo sostenible, ya que la economía colaborativa estimula el segundo uso de los productos. Por otro lado, tenemos la gestión de recursos, que ¿esto qué significa? Que muchos recursos, ¿por qué no compartirlos? Es decir, esto se ve muy claro en el ejemplo del car sharing. Si tenemos un coche, ¿por qué tenerlo en propiedad y no compartirlo? Si hacemos un viaje a Madrid, ¿por qué no llevar a más gente con nosotros? Mayor oferta, al final los productos con un segundo uso y los servicios compartidos amplían la oferta de los mercados tradicionales. Y por último, y claro ejemplo, o sea, y claro beneficio, es el beneficio medioambiental. Claro, la reutilización y los servicios compartidos son una buena manera de contribuir al cuidado y la sostenibilidad de los entornos. Nosotros hoy nos centraremos en el modelo de negocio de Airbnb. Airbnb es una plataforma conocida por todos que utiliza muy bien, lo hace muy bien, la economía colaborativa. Es hoy en día una de las empresas líderes en gestión de inmobiliario. Eh, es, ha superado a todas las cadenas hoteleras del mundo y no tiene en propiedad nada. Esto es una pasada. Nadie se podía imaginar algo así hace años. Sin embargo, está ocurriendo. Y la gente cada vez es más generosa. La gente cada vez se fía más de valoraciones. Entra en una confianza que antes era impensable gracias al Internet. Y se dan posible estos modelos de negocio. Mis compañeros Eduardo y Carlos Alberto explicarán un poco más en profundidad el modelo de negocio de un empresón como es Airbnb. Hola Reyes, ¿qué tal? Feliz Navidad. Aún seguimos aquí confinados en casa, esperemos que vaya para corto. Entonces, yo voy a explicar por qué Airbnb está relacionado con la economía colaborativa. Bueno, pues basándonos en los estudios de la economía colaborativa del libro Stokes et al., muy similares a las características mencionadas por PricewaterhouseCoopers, pues Airbnb
Tiene determinadas características que concuerdan a la perfección con la economía colaborativa. Estas características son el uso de Internet. Evidentemente sabemos que para utilizar Airbnb tenemos que hacerlo a través de Internet. La interconexión en la red de personas, tal y como ha explicado mi buen amigo Javier, es una plataforma peer-to-peer. Acceso al uso de intangibles y tangibles desaprovechados. En el caso de Airbnb se tratan de alojamientos, tanto pueden ser casas enteras, pisos o una habitación. Interacciones significativas y de confianza. Al final, en Airbnb, Airbnb apenas es un simple intermediario, pero no tiene nada que ver en la transacción en sí, sino que es un sistema de reseñas en los que las personas son los que se tienen que fiar de los huéspedes. Y luego un carácter abierto, inclusivo y global. Como sabemos, Airbnb tiene presencia en todo el mundo y no hace feos a nadie. Cualquier persona que desee utilizar un Airbnb puede hacerlo. Ahora vamos a analizar el modelo de negocio de Airbnb. Como ya he dicho, es una plataforma peer-to-peer en la que Airbnb prácticamente no aparece. Simplemente son tratos a través de pues iguales. Es decir, un arrendatario y un arrendador. Airbnb, por el único motivo por el que aparece en la plataforma es porque ellos se llevan una comisión por transacción y además garantizan la seguridad de las transacciones, por así decirlo. Hablando un poco más de los competidores, son todos muy similares a Airbnb. Son plataformas también peer-to-peer y buenos ejemplos de economía colaborativa. Algunos que nos han llamado bastante la atención han sido HomeAway. Es bastante parecido a Airbnb, solo que se centra más en alojamientos vacacionales. Luego está Couchsurfing, que nos ha llamado muchísimo la atención porque no la conocíamos y lo que hace es poner en contacto a personas que están dispuestos a intercambiar durante un periodo de tiempo sus alojamientos para encontrar nuevas experiencias en países distintos y demás, que nos parece que está súper chulo. Luego está One Fine Stay, que es muy parecido a Airbnb, solo que implica muchísimos más terceros, es como una agencia inmobiliaria a corto plazo, por así decirlo. Y luego está Flipkey, que es de la propiedad de TripAdvisor, pero esta empresa, incluso habiendo salido antes que Airbnb, no ha tenido la misma pegada. Y esto es porque Airbnb tiene unos elementos diferenciativos contra sus competidores. Algunos de estos elementos son la flexibilidad a la hora de anular reservas, la confianza en las reseñas. Los usuarios de Airbnb normalmente suelen ser sinceros con lo que ocurre. Y luego una cosa que nos ha parecido súper importante, que es el timing, que consideramos súper importante en todo este tipo de plataformas. Airbnb nació en un momento después de una crisis y la gente estaba dispuesta a alojar habitaciones que tuviesen libres en su casa a cambio de ganar determinado dinero. En cuanto a la escalabilidad en Airbnb, bueno, ahora ya es una empresa madura y podemos ver que realmente sí ha escalado. Pero bueno, Airbnb es una empresa que nace en San Francisco y nació, pues en primer lugar, pues alquilando una habitación. Luego empezaron a alquilar alojamientos y casas completas y luego a escalar a otros países. En el momento de la escala a otros países sí que es cierto que se encontraron con varias trabas legales, pero bueno, ya de eso hablará más en profundidad mi buen amigo Eduardo, pero lo que es escalar dentro de su propio sector, la verdad es que no tuvieron ningún tipo de problema. Es cierto que su modelo de negocio tiene un punto negativo, que es la falta de recurrencia. Ellos al final cobran directamente por transacción, no cobran una cantidad fija a final de mes. Y luego también decir que Airbnb, si quisiese pasar a otro sector, tendría que hacerlo de manera inorgánica. Por otro lado, nos gustaría hablar también de las ventajas y desventajas que presenta un modelo como Airbnb. Son muy parecidas a las que hemos puesto en PowerPoints de la semana pasada, como resumen, pero bueno, lo que hemos hecho nosotros ha sido hacer un matching entre las similitudes que había con en este caso Airbnb. Entonces, las que más nos han llamado la atención ha sido accesibilidad. Al final Airbnb es una plataforma online en la que es muy fácil manejarse. Precios, normalmente los precios son muchísimo más baratos que cualquiera de sus competidores, desde los que hemos mencionado hasta los mismos hoteles. Nuevos empleos, se generan nuevos empleos, aunque sea por un simple tema de I+D o servicio técnico. Son unas nuevas oportunidades de ingreso para particulares y además podemos considerar también como ventaja que se permite acceder a los datos de los usuarios. Por otro lado, las desventajas, al final es tema de privacidad. Hay a personas que les sigue chocando esto todavía a día de hoy, pero tienen acceso a los datos de los usuarios, entonces eso puede suponer un inconveniente. Falta de legislación, que hablará más Eduardo, pero hay en países en los que este tipo de plataformas están bastante reguladas. Luego, falta de garantía. Al final es un sistema que se basa por reseñas y confianza en todos los usuarios, entonces sí que es cierto que hay veces que puede haber desperfectos, etc. Y luego, desplazamiento de industrias que ya existen, como por ejemplo puede ser las hoteleras, que sufren el impacto de este tipo de aplicaciones. Muchas gracias. Buenos días, Reyes. Otra semana más aquí. Después de la valiosa información que nos han transmitido mis grandes amigos
Carlos y Javier, vamos a empezar con mi parte del trabajo. Mi parte la he dividido en 4 puntos claves, que son el impacto económico de Airbnb en la sociedad, Airbnb como tendencia y cambio revolucionario, algunos problemas legislativos y controversias jurídicas que ha tenido Airbnb en los diferentes puntos del mundo, como nos anticipaba mi compañero Carlos, y finalizaré con una pequeña conclusión. Empezando con el impacto económico que ha tenido Airbnb en la sociedad, algunos de los datos que nos proporciona Airbnb, perdón por ir tan rápido, pero es que son muchos datos. Algunos de los datos son: el 74% de los alojamientos de Airbnb se encuentran fuera de las principales zonas turísticas de las ciudades. El 81% de los anfitriones comparte la vivienda en la que reside, y es un dato fundamental para la economía colaborativa, porque el 53% de los anfitriones afirma que gracias a Airbnb se han podido quedar en su vivienda actual. El 52% de estos anfitriones poseen ingresos bajos o medios, y el 48% de estos, gracias a Airbnb, han podido acarrear los gastos domésticos, como son el alquiler y la comida. Por tanto, es lógico que la comunidad de Airbnb beneficie a las economías locales de todo el mundo, ya que tiene un impacto positivo sobre las empresas de la zona, los arrendadores y los alquilados. Otro dato fundamental es que Airbnb ha ingresado cerca de 3.000 millones de euros este año. Ahora nos centraremos con Airbnb como tendencia y cambio revolucionario. Está claro que el modelo de negocio basado en la economía colaborativa que ha creado Airbnb ha sido una revolución total en el sector del alojamiento turístico. Cada año las reservas, los ingresos y la evaluación respecto a la competencia incrementa. Es decir, la tendencia del uso de Airbnb tiene una pendiente positiva. Y es claro que este cambio revolucionario del sector es debido a las características que mencionaban previamente mis compañeros. Y este cambio revolucionario es real. Ahora voy a hablar de las regulaciones legales. La situación jurídica del alquiler vacacional es un tema controvertido, en el que las administraciones a día de hoy todavía están legislando y definiendo las reglas a las que se debe de ajustar cada alquiler vacacional. Como nos contaba Carlos previamente, Airbnb ha tenido numerosos problemas para estar en los 164 países que está hoy en día. En ciudades como Toronto, Nueva York, Barcelona, Madrid o Ámsterdam, o países enteros como Puerto Rico, es donde han tenido la mayor parte de los problemas. Por poner un ejemplo, 102 afectados denuncian a Airbnb en Barcelona por inducirles a cometer un delito. Esto es porque la Generalitat no permitía alquilar residencias sin la pegatina de piso turístico. Otro tema muy controvertido es dónde paga los impuestos Airbnb. Airbnb ha sido acusada de eludir impuestos por medio de un sistema llamado el doble irlandés, que consiste, si lo puedo explicar, voy a intentarlo. Consiste en: Airbnb tiene 2 filiales, una en Irlanda y otra en Jersey. Jersey es una pequeña isla situada al noreste de Normandía que tiene dependencia de la corona británica. Pues, por poner un ejemplo, Irlanda, que tiene ya un impuesto de sociedades bajo alrededor del 12,5%, este tramita los impuestos en un paraíso fiscal. Como conclusión, me gustaría remitirme a todos los factores, datos o inclinaciones positivas que tiene Airbnb en la sociedad. Gracias a esta plataforma, muchos ciudadanos pueden sufragar sus gastos diarios. Por ello, como hemos dicho previamente, esta economía colaborativa nació en plena crisis. Gracias a este modelo de negocio, tanto Airbnb como las personas que viajan o las que alquilan sus casas ganan. Es un win-win para todos. La única pega que podemos poner a este modelo de negocio es que la legislación va a diferente ritmo que el crecimiento de Airbnb. El tema de los impuestos se tiene que regular un poco más desde la aplicación para que no haya ningún problema jurídico para ningún cliente. Es un logro que Airbnb cubra una necesidad con un bien que antes no se estaba utilizando. Y finalmente, el sistema hotelero sigue recibiendo clientes y sigue teniendo beneficios suficientes para realizar su actividad económica.
muchas gracias. Espero que haya disfrutado.